En el día de hoy nos encontramos en el noticiero Uni Iuris con las dos abogadas, Angie Paola González y Sharvia Acosta, que nos van a comentar sobre una sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la cual ahonda en temas de la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial. Primeramente, ¿a qué se debe esta sentencia, Angie? Muchas gracias, Nicolás. Yo les voy a comentar sobre la sentencia de casación 006 del 2021 con el magistrado ponente Octavio Augusto Tejero Duque. Esta sentencia se interpuso por los opositores frente a la sentencia del 11 de diciembre del 2014 que profirió la Sala Civil de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. Se interpuso dentro del proceso ordinario que adelantó Carmen Cecilia Jaime contra Víctor Julio, Eduarda Herminda y Araceli Mantilla Barrios, al cual fueron agregados unos litis consortes que serían los herederos legítimos. Bien, aquí ya sabemos en contexto de las partes que hacen parte del proceso. Ahora me puedes contar por favor los hechos que sucedió para que se llegara a este proceso. Claro que sí. Como primero, la promotora pidió declarar la existencia de la unión marital de hecho que mantuvo con el señor Marco Aurelio Mantilla Liscano desde 1997 hasta el 6 de junio del 2011, cuando falleció este, con la consecuente sociedad patrimonial por igual lapso que debe liquidarse con virtud de su disolución. Como segundo hecho tenemos que Mantilla Liscano contrajo matrimonio con Abigail Barrios el 6 de enero de 1954, con quien procreó varios hijos, entre ellos los que mencioné en las partes, Víctor Julio, Eduarda Herminda y Araceli Mantilla, y liquidó su sociedad conyugal según la escritura 1075 del 12 de marzo de 1999 de la Notaría Tercera de Bucaramanga. Carmen Cecilia Jaime se casó con Esteban Jaime Méndez en 1972, de quien se separó pasados 4 años y luego se divorció por escritura 3743 del 19 de julio del 2001. Como cuarto hecho tenemos que desde febrero de 1997 se inició una unión marital de hecho con Marco Aurelio, que fue interrumpida y constante hasta el año de 2011, el 6 de junio, cuando ya se dio la defunción de su compañero, y durante el cual construyeron un patrimonio social conformado por bienes inmuebles, por mejoras, por dineros y ganado. Como quinto hecho tenemos que la acción se dirigió contra Víctor Julio, contra Eduarda, contra Herminda, contra Araceli Mantilla Barrios, quienes una vez enterados se opusieron. Luego, Carmen Cecilia contó con una sociedad conyugal vigente hasta el 6 de junio del 2011, según se desprende de los anexos del libelo, lo que imposibilitaba el surgimiento de la comunidad de bienes pregonados por su progenitor. Como sexto hecho tenemos que se anexaron la partida eclesiástica de las nupcias celebradas entre Esteban Jaime Méndez y Carmen, con las notas marginales de cesación de los efectos civiles, y la liquidación de la sociedad conyugal según la escritura 3742 y la 3743 del 19 de junio del 2011 de la Notaría Séptima de Bucaramanga. Luego, como séptimo hecho, tenemos que a solicitud de la promotora se integró el contradictorio con los rentantes hijos del difunto Marco Aurelio Mantilla Liscano, que serían Audi, Elizabeth, Arnulfo, Julius Vinta, Leonilde, Ninfa, Edgar, Flor, Alba, Otoniel, Marco Tulio y Azucena Mantilla Barrios. Estos comparecieron y se pronunciaron en iguales términos a los de sus hermanos. Y como último hecho tenemos que el juzgado sexto de familia de Bucaramanga declaró que entre Carmen Cecilia Jaimes y Marco Aurelio Mantilla Liscano existió una unión marital de hecho y sociedad patrimonial del 1 de julio de 1999 al 6 de junio del 2011. Entonces, el superior, al desatar la apelación de los demandados y sus litis consorte, confirmó la determinación. Entonces se puede entender que este problema surge por dos personas que estuvieron juntos durante 13 años aproximadamente, pero antes hubo un matrimonio por una de las dos, que antes tenía una sociedad conyugal, que aún seguía vigente según los opositores, que son sus hijos, porque son como varios hijos los que están presentes en la demanda. El problema surgió cuando ella, al ver que su esposo murió, su pareja murió, los hijos se opusieron a la determinación que estaba pidiendo. Claro que sí. Ok, y esto, ¿qué problema trajo esto? Porque al ver que fue una relación de 13 años y antes hubo otra sociedad, ¿qué problema trae el proceso este?
Ok, el problema jurídico que se da aquí es si hay un reconocimiento de una unión marital de hecho y de sus efectos patrimoniales cuando al menos uno de sus integrantes conserva una sociedad conyugal vigente. O sea, si tú tienes una sociedad conyugal simultánea a una sociedad patrimonial, puede que esto se dé. Angie, pero eso, si yo tengo mal entendido, eso ya está en la norma, en la ley. Ya la ley tiene estipulado qué pasa cuando está ahí una convivencia de las dos sociedades. Tengamos en cuenta el artículo 2 de la ley 54 de 1990 y tengamos en cuenta la ley 979 del 2005. Aquí se establece que para que surja una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes debe concurrir una de las siguientes situaciones. Como primero, nos piden que cuando existe una unión marital de hecho durante un lapso no inferior a 2 años entre dos personas sin impedimento legal para contraer matrimonio. Y como segundo, nos piden que cuando existe una unión marital de hecho por un lapso no inferior a 2 años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas antes de la fecha que se inició la unión marital de hecho. Entendido esto, como tal, el tribunal falló de una forma extraña por lo que estamos viendo. Este es el tribunal, no la de sala de casación. Ahora Sharby nos va a comentar cuáles fueron los argumentos que los demandantes usaron para este presente proceso. Claro que sí, Nicolás. Bueno, teniendo en cuenta lo que mencionó mi compañera Angie, hay una ley muy importante que es la que modifica la ley 54 de 1990, que es la ley 979 del 2005, y esta aclara sobre la existencia de la sociedad patrimonial, que como que debe tener 2 factores primordiales. Primero, que exista una unión marital de hecho, y segundo, que no haya un impedimento. Este impedimento es que haya por parte de uno de los integrantes de esta unión al menos un matrimonio. Y esto pues imposibilitaría que pueda existir una sociedad patrimonial. Este es el argumento que más tiene peso, puesto que hubieron 2 argumentos que presentaron los opositores al presentar el recurso de casación. Sin embargo, el primero fue inadmitido por presentar defectos técnicos. Así bien, esta ley, la 979 del 2005, es la que soporta el argumento de mayor peso que dan los opositores que presentan la demanda con el recurso de casación, puesto que en este primer cargo ellos justifican que el Tribunal del Distrito de Bucaramanga tomó una decisión errónea, dado que aplicó de forma incorrecta la normativa de este artículo 3 de la ley 54 de 1990. Siendo así que el juez argumentó en su decisión que iba en detrimento de la economía procesal hacer que la promotora declarara una existencia de la sociedad patrimonial cuando ya había sido comprobada esta unión marital de hecho. Es decir, el juez promovió que a partir de que se instauró la unión marital de hecho debía tenerse en cuenta que existía una sociedad patrimonial. Siguiendo con la programación del día de hoy, tenemos a Rosa Banda y a Marisol Ramos que nos van a comentar y explicar sobre una sentencia que tiene como caso, como principal hecho, un matrimonio y una sociedad conyugal. Marisol, ¿qué nos puedes explicar, comentar de esta sentencia? Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos, Nicolás. Claro que sí. Hoy vamos a comentar el caso de la sentencia de casación 4027 de 2021. Caso donde tenemos como demandante a Fanny Peña Monsalve contra Clementino Barriga y Jesús Ernesto Monsalve. El problema jurídico de este caso es determinar si en el caso hubo simulación en el negocio jurídico o si hubo una lesión enorme, o por el contrario, si el negocio jurídico es totalmente válido. Pero mi colega Rosa nos va a contar un poco más sobre el contexto del caso. Adelante, Rosa. Muchas gracias, Marisol, gracias a Nicolás por invitarnos para contextualizar a la audiencia o a los televidentes sobre lo que pasó en la sentencia de los hechos ocurridos. Hablaremos de que el demandante o la demandante, que en este caso es la señora Fanny, que mi compañera mencionó anteriormente, estuvo casada desde el año 1953 con el señor Jesús Monsalve, y estos dos en el año del 2001 declararon disuelta su sociedad conyugal por el Juzgado de Familia de Bogotá. Pero unos años antes, en 1988, el señor Jesús Monsalves adquirió a la señora María Josefa Benavides y Alba Benavides el 50% de su inmueble con su debida escritura, la cual fue contraída por escritura pública en la ciudad de Bogotá.
Así es, Rosa, pero recordemos también que en el año 2005, después de disuelta la sociedad conyugal, el señor Jesús Monsalve transfiere el derecho que está controvertiéndose, es decir, el derecho que en este momento estamos cuestionando, lo transfiere nada más y nada menos que a la otra demandada, que es Clementina Barriga, es decir, mediante escritura pública 5.938 en Bogotá. El precio de esa compraventa fue de 55.163.000, cuando para esa época el valor superaba 250.000 millones. En todo caso, no fue recibido por el vendedor, que siendo pensionado de Ecopetrol, pues no tenía ninguna necesidad económica. Así es, Marisol. De hecho, en la misma fecha, el contrato de compraventa adquiere una hipoteca. El inmueble del que adquiere la hipoteca es el señor Pedro Pablo y Julio César Villarreal, y Alicia Acevedo con Carlos Rodríguez por una cuantía de 23 millones de pesos. Ahora bien, los demandados conviven desde hace 27 años aproximadamente en una unión marital de hecho. En el 2006, estas dos personas contrajeron civilmente matrimonio en la Notaría Sexta de Bogotá. De este modo, el libelo fue radicado en el año 2008 con esa convivencia que se extendió desde 1981. Relacionado con la discapacidad de Jesús Monsalve, este fue declarado interdicto provisorio por el Juzgado 19 de Familia de Bogotá y se designa nada más y a nada menos que a su esposa, que también es abogada, a la señora Clemencia Barriga, como su guardadora. Recordando que esta señora ejerce el cargo de abogada desde el 6 de noviembre de 2007 y que anteriormente estaba como calidad de apoderada general. Entonces, Nicolás, Rosa, si la intención del señor Jesús Monsalve era donar el derecho de dominio de su actual cónyuge, o sea, de la señora Clementina, el negocio jurídico se vería afectado por nulidad. ¿Y por qué? Pues porque no cumplía con una formalidad, que era la formalidad de la insinuación, es decir, no hubo ninguna insinuación. Entonces, Marisol, después de todo lo expuesto, de últimas, ¿qué dijeron entonces los convocados? Bueno, Nicolás, se opusieron a las pretensiones, claramente. La señora Clementina alegó que el contrato era real y no ficticio, es decir, que el precio pagado fue el avalúo catastral y que la hipoteca del inmueble fue para cumplir con un saldo de una deuda, por lo que según ella no es ni fraude ni donación. ¿Y qué dice el señor Ernesto? Pues él dice que, y aclara que el 50% del derecho del dominio del bien raíz lo adquiere en estado de separación con la demandante y que esta, es decir, la señora Fanny, ni siquiera podía saber de todas las obligaciones financieras que él adquirió para poder responder por sus hijos. Bueno, también teniendo en cuenta de que esto es una decisión que tiene varias instancias, Rosa, ¿qué decisión se tomó en las diferentes instancias del proceso? Ahora bien, es normal que en las sentencias de casación haya salvamentos de voto. Entonces, Marisol, ¿en esta sentencia se encuentra algún salvamento de voto? Así es, Nicolás, sí tenemos un salvamento de voto y dos aclaraciones. Entonces, más o menos en el salvamento lo que se consideró es que el proyecto aprobado se fue por las ramas totalmente de las causales invocadas y que dejó realmente de analizar de fondo el contenido. Entonces, para solarse en adquisiciones subjetivas que nada tenían que ver con el objeto del proceso, pues se observa más interés del ponente en resolver el tapete de cuestiones que son para él o que él considera como novedosas y vanguardistas, aunque nada tengan que aportar a la decisión del litigio en cuestión. Ahora vamos con la primera aclaración entonces del voto. Bueno, como la primera aclaración del salvamento de votos, tenemos de que la sala concluyó que la aplicación de las normas que regulan el litigio conduce a puros formalismos, que sacrificará a la equidad, la justicia y la buena fe, por tanto, que enmarcó la controversia en el supuesto enfrentamiento de los dos derechos fundamentales, la cual imponía
emplear el principio de proporcionalidad y utilizar la metodología de la ponderación. Esto nos lleva a concluir que la separación de cuerpos, tanto judicial como de hecho, de los consortes es superior al lapso aludido. Disuelve también que la sociedad conyugal, independientemente de que posteriormente o mediante la providencia judicial con fundamento en la separación de hechos se declare el divorcio. Y como segundo, que el epicentro de la presente aclaración radica en que la Corte podía negar los cargos casacionales y llegar al mismo resultado resolutivo sin hacer de lado las disposiciones jurídicas aplicables, ni tampoco anunciar la técnica de la ponderación, que en todo caso no se desarrolló. Para ello, la Sala no tenía que separarse del imperio de la ley como el máximo tribunal de jurisdicción ordinaria. De las anteriores dos sentencias que estuvimos hablando en el programa de hoy, podemos concluir que hay una serie de similitudes y diferencias. En similitudes podemos encontrar que se ven dos instituciones de la familia, como lo son el matrimonio y la unión marital de hecho, las cuales generan unos efectos como lo son la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial. Y también podemos observar que el magistrado ponente que hizo el salvamento de voto en la primera fue el mismo magistrado ponente que hizo el proceso de casación en la segunda, por lo cual podemos encontrar que la decisión que se tomó en la segunda va muy acorde al salvamento de voto. Ahora bien, en las diferencias podemos encontrar la decisión de la sala. La decisión de la sala en la primera fue casar parcialmente. ¿Qué hizo? Confirmó que hubo una unión marital de hecho, pero como tal no hubo una sociedad patrimonial porque con anterioridad ya había una conyugal que nunca fue disuelta. Por lo tanto, casó parcialmente. En cambio, en la segunda, lo que sucede en la segunda es que no casa. Se sostiene en que la sociedad conyugal sí existe, pero que como tal ese bien nunca entró a ella. Y además que después de 2 años de estar separados, este bien se entiende ya la sociedad liquidada, lo cual discrepa mucho con lo que dice la ley, porque la ley dice que tú puedes estar separado de cuerpo por más de 10, 20 años y aún así la sociedad conyugal puede seguir existiendo, por lo tanto tienes un impedimento para la patrimonial. Pero en el caso que nos invoca, si nos vamos a la ley, tenemos entendido que ese bien sí hacía parte de la sociedad conyugal. Y además que el magistrado ponente se fue mucho por las ramas, solamente a hablar de las sociedades conyugales y patrimoniales, y como tal no resolvió el problema jurídico que le convenía, porque eso es lo que se habla de los salvamentos de votos sin las aclaraciones. No lo resolvió, pues el problema que surgía era aclarar si hubo una simulación o no, no si había una sociedad conyugal o no, o si el bien hacía parte de esta. No, el problema era, ¿hay simulación o no? Gracias, profe. Hola, profe. Espero que les guste el trabajo. Muy creatividad. En unión libre. Esto quiere decir que en 2006 ellos contrajeron una unión de matrimonio civil. Eso iba a decir yo, que me acuerdo muy claro. No hay problema, Marisol, tiene problema. ¿Tú puedes creer? Ahora sacar la lengua. Ya. Pero es que me queda bien. Listo, regañaron. Argumentar que podemos argumentar, yo no voy a argumentar nada, el que va a argumentar Peña Monsalve contra Clementina Barriga y Jesús Ernesto. Ey, marica, en serio, no. Gracias. Todo junto. Con Abigail Barrio. Buenos días, en el programa del día de hoy vamos a dar pie a un número de sentencias, en exacto 2, las cuales nos van a explicar un grupo de abogadas de la Universidad Libre.